Imagina esto. Una excavadora rompe el pavimento de una autopista en California, y sin buscarlo, desentierra un hueso que va a poner en duda todo lo que sabes sobre el origen del ser humano en este continente. No es una piedra cualquiera, no es un hueso cualquiera. Es la prueba de que alguien, o algo, estuvo golpeando animales en suelo americano 130,000 años antes de lo que cualquier libro de texto te enseñó jamás. Detente un segundo y haz la cuenta. 130,000 años. Eso es antes de que nuestra propia especie, el Homo sapiens, se piense que abandonó África. Si esa fecha es real, entonces la historia oficial de cómo llegamos a América no está simplemente incompleta. Está rota. Y esto no es un caso aislado. Es apenas el primero de 6 descubrimientos que sacudieron, uno tras otro, a toda una disciplina científica. 6 veces un investigador se paró frente a piedras rotas en tierra antigua y se atrevió a decir la frase prohibida: «Llegamos aquí mucho antes de lo que ustedes creen». Y 6 veces la comunidad científica respondió con la misma palabra despiadada: falso, geofacto, un truco de la naturaleza. Pero al final de este video vas a conocer la única prueba que ningún escéptico pudo desmentir jamás. Algo que no es una piedra que parece una herramienta. Algo que no admite dudas. Quédate hasta el final, porque esa prueba está esperando en un lago seco de Nuevo México, y va a cambiar tu forma de ver la historia humana en este continente. Si te gustan las historias donde la versión oficial se enfrenta a la evidencia incómoda, suscríbete a Openly ahora mismo, porque este canal existe exactamente para esto, la ley que nadie podía cuestionar. Durante casi 100 años, la historia de los primeros americanos fue simple, ordenada y prácticamente intocable. Los primeros humanos cruzaron un puente de tierra desde Siberia hasta Alaska, cerca del final de la última glaciación, hace unos 13,000 años. Traían consigo una punta de lanza muy particular, encontrada por primera vez cerca del pueblo de Clovis, Nuevo México. Y así nació el nombre que dominó la arqueología americana durante generaciones, la cultura Clovis. Ellos fueron los primeros, punto final. No era una teoría abierta a debate, era una regla no escrita, y se hacía cumplir como tal. Sugerir que alguien había llegado antes que los Clovis era, según las propias palabras de un arqueólogo de la época, casi como afirmar que acababas de ver a un dinosaurio caminando por la calle. Las carreras se construían defendiendo esa fecha, y las carreras también se destruían al desafiarla. Lo curioso es que, en el fondo, muchos investigadores sospechaban que la historia no encajaba del todo. Simplemente no podían decirlo en voz alta sin arriesgar su reputación. Y esa tensión, entre lo que algunos estaban encontrando bajo tierra y lo que la profesión entera estaba dispuesta a aceptar, es el verdadero corazón de esta historia. No se trata solo de quién tenía razón, se trata de a quién se le permitía tenerla. Para entender por qué estos hallazgos generaron tanto rechazo, hay que conocer una palabra que va a perseguirnos durante todo este video: geofacto. Una piedra que parece una herramienta hecha por manos humanas, pero que en realidad fue quebrada únicamente por fuerzas naturales. Rocas que caen, sedimento que se comprime durante milenios, ríos que arrastran piedras entre sí. Cada uno de los sitios que vamos a recorrer tuvo que responder la misma pregunta incómoda: ¿esto lo hizo una persona, o la tierra simplemente lo hizo parecer así? Una excavadora desentierra lo imposible. Otoño de 1992. Condado de San Diego, California. Una cuadrilla está ampliando una autopista, y como suele pasar cerca de zonas ricas en fósiles, hay un paleontólogo vigilando el terreno para asegurarse de que la maquinaria no destruya nada importante. Ese paleontólogo se llamaba Richard Cerruti, y ese día, la maquinaria pesada expuso algo que detuvo toda la obra: huesos rotos, de una manera que, a simple vista, ya se veía extraña. Durante los siguientes 5 meses, un equipo liderado por el paleontólogo Thomas Demeret excavó con cuidado los restos de un mastodonte americano, un pariente del elefante que alguna vez recorrió el continente. El esqueleto en sí no era la sorpresa. La sorpresa estaba en cómo había sido destrozado. Los huesos largos de sus extremidades no estaban simplemente rotos, presentaban fracturas en espiral, el tipo exacto de rotura que se produce cuando algo pesado y duro golpea un hueso todavía fresco, no uno debilitado por el paso del tiempo. 2 enormes cabezas de fémur habían sido colocadas una junto a la otra, casi como si alguien las hubiera acomodado a propósito.
y a su alrededor 5 piedras grandes mostraban marcas de impacto, como si hubieran sido usadas, una y otra vez, a modo de martillo y yunque. Todo apuntaba a un sitio de descuartizamiento. Alguien, o algo, se había arrodillado junto a ese animal para romper sus huesos y llegar hasta la médula. Entonces llegaron los resultados del laboratorio, y todo cambió de categoría. Usando datación por uranio torio, un método que mide la desintegración constante de elementos radiactivos atrapados en el hueso, el equipo obtuvo una cifra que no encajaba en ninguna narrativa aceptada, aproximadamente 130.000 años. Detente en esa brecha. No estamos hablando de unos miles de años antes de Clovis. Estamos hablando de más de 100.000 años antes. Antes incluso de que nuestra propia especie se piense que salió de África. Si la interpretación es correcta, quien fracturó esos huesos en una colina californiana probablemente no era un humano moderno tal como lo entendemos. Podría tratarse de una especie completamente distinta, todavía sin identificar. El equipo que publicó estos hallazgos en la revista Nature, en 2017, eligió sus palabras con muchísimo cuidado. No afirmaron haber encontrado humanos modernos. Lo que plantearon fue la posibilidad de una especie más antigua dentro de nuestra familia evolutiva, un pariente lejano que nadie había imaginado caminando por las costas de Norteamérica. La respuesta de la comunidad científica fue inmediata y feroz. El primer ataque apuntó directamente al método de descubrimiento. Si el sitio fue expuesto por maquinaria pesada, ¿no podría esa misma maquinaria haber fracturado los huesos y desplazado las piedras, simulando actividad humana? Otros argumentaron que esas fracturas también podían producirse por el simple peso de 100.000 años de sedimento, o por el pisoteo de otros animales grandes. Demare nunca afirmó que un solo sitio reescribiera la historia humana por completo. Lo que pidió fue algo más modesto, y a la vez, más difícil, que la disciplina mantuviera la mente abierta ante la posibilidad de que la fecha de 13.000 años no fuera la historia completa. Hoy la mayoría de los científicos sigue rechazando la datación de 130.000 años. Pero el sitio Ceruti logró algo que sobrevive a cualquier debate. Volvió a ser posible la pregunta. Y en cuanto una pregunta vuelve a ser posible, la gente empieza a sacar evidencia vieja del fondo de los archivos. Las cuevas que tardaron 40 años en ser creídas, a orillas del río Bluefish, en el territorio de Yukon, Canadá, hay 3 pequeñas cavidades de piedra caliza que apenas merecen llamarse cuevas. Ninguna es más grande que un dormitorio modesto, pero su ubicación importa más que su tamaño, porque durante la última glaciación, toda esta región formaba parte de Beringia, una vasta llanura fría y cubierta de pasto que conectaba Siberia con Alaska. Si los primeros habitantes llegaron caminando, este fue el corredor que usaron. Entre 1977 y 1987, el arqueólogo Jacques Cinq-Mars excavó estas cuevas durante una década, y lo que encontró lo dejó convencido de algo enorme. Marcas de corte en huesos de caballos, caribúes y mamuts, patrones que él creía que solo podían provenir de herramientas de piedra en manos humanas. Algunos de esos huesos databan de hace 30.000 años. Lo dijo públicamente, en el peor momento posible para su carrera. Eran los años 80, la época dorada del dogma Clovis. Afirmar que un sitio duplicaba la antigüedad aceptada, sin hogueras visibles ni herramientas de piedra abundantes, no era motivo de debate, era motivo de burla. Cinq-Mars pasó el resto de su carrera viendo cómo su trabajo era descartado año tras año, convertido en una advertencia que los arqueólogos veteranos usaban con sus estudiantes. Décadas después, alguien finalmente volvió a mirar. La arqueóloga francesa Lauriane Bourgeon rescató esa vieja colección de huesos, guardada en cajas durante años, y la analizó con herramientas forenses modernas que ni siquiera existían cuando Cinq-Mars hizo su excavación original. Revisando más de 30.000 fragmentos óseos, encontró algo definitivo en la mandíbula de un caballo antiguo. Una serie de cortes rectos, limpios y paralelos, exactamente en el punto donde una hoja de piedra cortaría para extraer la lengua del animal. No era el desgarro irregular de los dientes de un depredador. Era el trabajo repetido y deliberado de una herramienta sostenida por una mano humana.
Cuando esos huesos fueron analizados con radiocarbono en un laboratorio de Oxford, los resultados, publicados en 2017, confirmaron fechas de hasta 24.000 años. De la noche a la mañana, Bluefish se convirtió en el sitio arqueológico confirmado más antiguo de Norteamérica, y un hombre que había pasado su carrera siendo ridiculizado quedó, al menos en el registro histórico, reivindicado. Cinq Mars murió en 2021, justo a tiempo para ver cómo la marea empezaba a girar. Este hallazgo encajó perfectamente con una teoría más reciente, conocida como el estancamiento de Beringia, la idea de que un grupo humano quedó atrapado en esa franja de tierra durante miles de años, bloqueado por muros de hielo a ambos lados, antes de finalmente avanzar hacia el sur cuando el clima lo permitió. Bluefish no está libre de críticas. No hay un suelo de ocupación claro, ni restos de fogatas, y vincular con precisión la edad del hueso con la edad del corte sigue siendo complicado. Pero esta fue la segunda grieta en el muro. Y la tercera ya se estaba formando en las montañas de México, una cueva demasiado remota para ignorar. A casi 3.000 metros de altura, en las montañas áridas de Zacatecas, México, hay una cueva a la que casi nadie llega sin una muy buena razón. Se llama Chiquihuite, y en 2020 protagonizó uno de los titulares más impactantes de la arqueología reciente. El arqueólogo Ciprián Ardeleán llevaba años excavando allí, y bajo capas de barro compactado y escombros, su equipo recuperó cerca de 2.000 fragmentos de piedra caliza rota. Para Ardeleán, no eran simples piedras, eran lascas, hojas, puntas y núcleos que mostraban el sello del trabajo humano deliberado. Las fechas obtenidas, publicadas en Nature, eran asombrosas incluso para los estándares de esta lista. Las capas más antiguas alcanzaban entre 31 y 33.000 años. La evidencia más sólida de ocupación se concentraba alrededor de 26.000 años atrás, lo cual, de ser correcto, situaría a humanos refugiándose en esta cueva de altura más de 10.000 años antes que la cultura Clovis, en pleno punto más crudo de la última glaciación. Pero había un problema serio: ni un solo hueso humano, ni rastro de ADN humano, ninguna fogata que pudiera atribuirse con certeza a personas. Todo el caso descansaba sobre las piedras mismas, y determinar si eran herramientas o simples rocas se convirtió en el centro de una disputa feroz. En 2021, los arqueólogos Jim Chatters y Ben Potter publicaron una respuesta demoledora. Argumentaron que Chiquihuite se encuentra exactamente en el tipo de terreno donde la naturaleza produce falsificaciones convincentes. Un acantilado propenso a desprendimientos, sobre una cueva llena de escombros deslizantes. Señalaron que las supuestas herramientas no mostraban un patrón de talla consistente, la firma característica del trabajo humano intencional. Y plantearon una objeción todavía más profunda. Si realmente hubo personas en este sitio hace 26.000 años, eso las ubicaría en América antes de la separación genética que distingue a los pueblos nativos americanos de sus ancestros del este de Asia. Aceptar Chiquihuite no solo mueve una fecha, obliga a redibujar todo el árbol genealógico humano. Ardeleán respondió con fuerza, analizando personalmente sus piezas más sólidas y señalando marcas de desgaste que, según él, ninguna roca caída podría producir por accidente. Ninguno de los dos bandos ha cedido. Chiquihuite sigue atrapada en un limbo científico, demasiado bien documentada para ignorarla, demasiado débil en pruebas definitivas para aceptarla del todo. Y la misma pregunta que sobrevoló Ceruti y Bluefish vuelve a aparecer. ¿Esto lo hizo una persona o solo lo parece? Esa pregunta estaba a punto de volverse todavía más filosa en un río de Carolina del Sur, el sitio que se excavó más profundo de lo planeado. A orillas del río Savannah, en el condado de Allendale, Carolina del Sur, hay un lugar llamado Topper, bautizado así por el hombre que primero guió a los arqueólogos hasta allí. Durante miles de años, los pueblos antiguos llegaron a esta zona por una sola razón: la tierra está llena de sílex, una piedra dura ideal para fabricar herramientas cortantes. Albert Goodyear comenzó a trabajar seriamente en Topper a mediados de los años 80, y durante más de una década, la historia que iba descubriendo era exactamente la esperada. Hacia finales de los 90, su equipo había documentado una fuerte presencia Clovis, convirtiendo a Topper
en uno de los sitios más importantes del sureste de Estados Unidos. Goodyear no era un rebelde persiguiendo una teoría marginal. Sinceramente no esperaba encontrar nada más antiguo que Clovis. Entonces, en 1998, casi como una idea de último momento, decidió excavar por debajo de la capa Clovis, el nivel que la mayoría de sus colegas trataba como el piso definitivo de la historia humana en el continente. En lugar de tierra estéril, encontró pequeñas raederas, hojas y lascas de piedra en un sedimento datado en unos 16.000 años. Miles de años antes de Clovis. Eso solo bastó para convertirlo en una figura controvertida. Goodyear no se detuvo ahí. En 2004, siguiendo lo que él mismo describió como una simple corazonada, excavó casi 4 metros más profundo en la antigua terraza fluvial. Allí, en la arena, encontró más piedra trabajada, y junto a ella, una mancha oscura en el suelo, restos carbonizados de plantas antiguas, posiblemente una fogata. Los resultados de radiocarbono sobre ese carbón fueron sorprendentes. Una muestra arrojó aproximadamente 50.000 años. Otra, incluso más antigua, superó los 51.000. Si las piedras junto a ese carbón eran realmente herramientas, entonces hubo humanos caminando por esta ribera 37.000 años antes que la cultura Clovis. Goodyear incluso tenía su pieza estrella, un bloque de sílex trabajado que apodó Big Red, en el cual creía ver golpes humanos repetidos y deliberados. Pero esta vez la duda atacó al método mismo, no solo a la interpretación. 50.000 años está justo en el límite extremo de lo que la datación por radiocarbono puede medir con confianza. Más allá de ese umbral, una muestra queda prácticamente muerta para el radiocarbono, y las lecturas se vuelven peligrosamente inestables. Algunos críticos sugirieron que esa mancha oscura podía ser simplemente el residuo de un incendio natural, y las piedras recibieron, una vez más, el mismo veredicto de siempre: geofactos. Una crítica en particular fue especialmente dura. La tecnología humana real evoluciona con el tiempo, muestra innovación. Pero las herramientas profundas de Topper se veían prácticamente idénticas, tanto en la capa de 50.000 años como en la de 15.000. Una tecnología congelada durante decenas de miles de años no es cómo se comporta una cultura humana real. Goodyear mantuvo su posición el resto de su carrera, y no estuvo completamente solo. Un estudio doctoral posterior encontró desgaste microscópico en algunas piedras de Topper, consistente con un uso genuino. Pero la comunidad científica nunca aceptó del todo la fecha de 50.000 años. Topper quedó como un permanente signo de interrogación enterrado en suelo americano. Y esto nos lleva a los dos sitios más extremos de toda esta historia, cuando una leyenda apostó su reputación en un desierto. Para entender lo que viene, hay que saber que el protagonista de esta historia no era ningún aficionado. Louis Leakey, junto a su esposa Mary, había transformado por completo nuestra comprensión del origen humano en África Oriental, desenterrando fósiles que empujaron la historia humana millones de años hacia atrás. Cuando Louis Leakey hablaba de humanos antiguos, el mundo entero escuchaba. Seames Keynes 59, la arqueóloga californiana Ruth Digit Simpson, le mostró a Leakey un conjunto de piedras extrañas provenientes de las colinas de Calico, en el desierto de Mojave. Simpson creía que eran raspadores antiguos. Leakey tenía su propia razón para intrigarse. Estaba convencido de que la enorme diversidad lingüística entre los pueblos nativos americanos simplemente no podía haberse desarrollado en solo 12.000 años. Le parecía matemáticamente imposible. Sospechaba que los humanos llevaban mucho más tiempo en este continente, y que nadie había excavado lo suficientemente profundo para probarlo. Con financiamiento de National Geographic, Leakey inició excavaciones en lo que se conoció como el sitio de Calico en 1963, el único proyecto que dirigió personalmente en el continente americano, y el que defendió hasta el último día de su vida. Su equipo recuperó miles de piedras rotas, que interpretaron como herramientas. En 1980, la datación por uranio torio situó los depósitos circundantes en aproximadamente 200.000 años. No 20.000, 200.000. Un investigador vinculado al proyecto llegó a sugerir cifras de hasta 500.000 de años. La respuesta científica fue feroz, y la objeción fue la misma que ya conocemos. Ni un solo hueso humano apareció jamás en Calico.
El geólogo Vance Haynes visitó el sitio y emitió un veredicto contundente. Las piedras eran geofactos, fracturadas por un antiguo río, y un flujo de escombros que alguna vez atravesó violentamente las colinas de Calico. El golpe más doloroso llegó desde dentro de su propia familia. Mary Leakey, brillante científica por derecho propio, nunca compartió la fe de su esposo en ese sitio. Escribió con genuina angustia que su participación en Calico le había costado parte del respeto académico que la comunidad sentía por él, y calificó las excavaciones como catastróficas para su reputación profesional. Aún así, Leakey nunca soltó el proyecto. Siguió visitando el sitio varias veces al año, hasta su muerte en 1972. ¿Qué fue realmente Calico? ¿Evidencia genuina de una historia humana perdida que la ciencia oficial se negó a aceptar? ¿O el punto ciego de un genio que deseaba tanto encontrar raíces humanas profundas en América que terminó viendo trabajo humano donde solo había piedra ordinaria? Hoy, la gran mayoría de los científicos se inclina claramente por la segunda opción. Pero Calico sigue siendo una de las historias más inquietantes de la arqueología, un recordatorio de que ni siquiera el genio es inmune a enamorarse de una idea. Y ni siquiera Calico es la afirmación más extrema de esta lista. Ese título pertenece a una cuenca tranquila en el centro de México. El sitio que, según dicen, le costó la carrera a una científica cerca de la ciudad de Puebla, en el centro de México, se encuentra un lugar llamado Hueyatlaco, y más de 60 años después de su descubrimiento, sigue siendo, posiblemente, el sitio arqueológico más disputado de todo el continente americano. La excavación comenzó a principios de los años 60, liderada por el estudioso mexicano Juan Armenta Camacho, junto a la arqueóloga formada en Harvard, Cynthia Irwin Williams. Lo que encontraron parecía, a primera vista, un sitio de caza de la edad de hielo. Restos fósiles de mamuts, mastodontes, camellos, lobos gigantes y perezosos terrestres, mezclados con herramientas de piedra genuinamente sofisticadas. Hojas bifaciales, finamente talladas. Puntas de proyectil elegantes, algunas hechas con piedra traída desde lugares lejanos. No era trabajo improvisado, era la obra de talladores expertos y experimentados. El problema, como siempre, fue la datación. El sitio no tenía buen material orgánico para radiocarbono. Así que se convocó a una joven geóloga, Virginia Steen McIntyre, especialista en fechar capas de ceniza volcánica, trabajando con varios métodos independientes, incluyendo datación por series de uranio y por trazas de fisión. Obtuvo cifras que no solo empujaban la línea de tiempo, la destrozaban por completo. Las fechas se concentraban alrededor de 260.000 años. Un método sugería incluso 370.000 años. Nadie estaba preparado para aceptar eso. Una cifra así situaría a talladores altamente calificados en el centro de México cientos de miles de años antes de que se crea que el ser humano moderno existió en cualquier parte del planeta. Lo que ocurrió después se volvió casi tan legendario como las fechas mismas. Cynthia Irwin Williams, la propia arqueóloga principal del proyecto, quedó consternada y se distanció públicamente de esos números. Los geólogos se mantuvieron firmes en su metodología. Steen McIntyre afirmó más tarde que defender sus propios datos le costó el resto de su carrera, y sus defensores describen Hueyatlaco como un caso de evidencia incómoda que fue silenciosamente enterrada en lugar de enfrentada con seriedad. Los escépticos ofrecen una explicación más tranquila. Las técnicas de datación de los años 60 y 70 eran jóvenes e imperfectas, y el sedimento removido, donde material volcánico antiguo se mezcla con capas más recientes, puede inflar las edades de forma dramática. Ningún otro sitio en el hemisferio ha producido fechas remotamente similares, y jamás se ha encontrado un solo fósil de los supuestos talladores. En esta visión, las cifras no son una conspiración, son, simplemente, un error que nadie ha podido corregir con elegancia. Lo que nadie discute es que las herramientas son reales, y que manos humanas las tallaron. La única pregunta sin resolver, la misma que atraviesa cada sitio de esta historia, es ¿cuándo? Hueyatlaco nunca se resolvió. Sigue en el registro como una puerta cerrada con llave que nadie ha logrado abrir. La prueba que nada puede refutar. 6 sitios. Una autopista en California, unas cuevas en el Yukon, una cueva de montaña en México,
una ribera en Carolina del Sur, un desierto en California y una cuenca llena de huesos de la edad de hielo. 6 veces, alguien se paró frente a piedra rota en tierra antigua y se atrevió a decir la frase que nadie quería escuchar: llegamos aquí antes de lo que creen. Y 6 veces, la comunidad científica respondió con la misma palabra implacable: geofacto. Sería fácil terminar este video pensando que todo esto es pura especulación, que la piedra es simplemente demasiado ambigua para resolver un debate de esta magnitud. Y sinceramente, es probable que algunas de estas fechas estén equivocadas. Eso no es una debilidad del método científico, es exactamente cómo debería funcionar. Pero hay una pieza que lo cambia todo, y es la razón por la que esta historia no termina en un empate eterno. Mientras los arqueólogos pasaban 3 décadas discutiendo si una piedra rota había sido tallada por una mano o por la gravedad, la Tierra misma guardaba algo que ningún crítico podía reducir a un simple geofacto. En un lago seco de White Sands, Nuevo México, los investigadores encontraron huellas humanas. No piedras que quizás sean naturales, no huesos que quizás fueron rotos por maquinaria, no carbón al borde de lo que un laboratorio puede medir con certeza. Huellas. Las pisadas de adultos y niños caminando por la orilla de un lago que desapareció hace milenios, incluida una secuencia extraordinaria donde se puede seguir a una sola persona rastreando a un perezoso gigante a través del barro. No se puede argumentar que una huella sea un geofacto. La naturaleza no imprime accidentalmente la forma de un pie humano a través de rocas que caen o ríos que arrastran piedras. Una huella no es una posibilidad ambigua, es una persona. Un instante exacto en el que alguien apoyó su peso sobre barro húmedo y volvió a levantarlo. Y como los investigadores sabían perfectamente el tamaño de esta afirmación, no se conformaron con un solo método de datación. Primero usaron semillas de una planta acuática encontradas en las mismas capas. Cuando los críticos cuestionaron esas semillas, verificaron con polen. Después con granos de cuarzo, usando una técnica que mide la última vez que esos minerales estuvieron expuestos a la luz solar. Finalmente, con muestras de barro analizadas de forma independiente en 2 laboratorios distintos. Todos los métodos coincidieron. Las huellas fueron dejadas en ese barro entre 21.000 y 23.000 años atrás, justo en el punto más frío de la última glaciación, exactamente en la ventana de tiempo en la que la ortodoxia científica insistía en que América estaba completamente vacía de seres humanos. Ese es el triunfo silencioso escondido dentro de toda esta controversia. Las afirmaciones extremas de San Diego, del Yukón, de Zacatecas y de Puebla quizás nunca se comprueben del todo. Es muy probable que varias de ellas estén equivocadas. Pero juntas lograron algo que ningún hallazgo aislado podría haber logrado por sí solo. Forzaron una puerta que llevaba 100 años cerrada con candado, y abrieron espacio para la evidencia que finalmente nadie pudo ignorar. Los primeros americanos estuvieron aquí mucho más tiempo del que nos enseñaron, y sobrevivieron condiciones que los libros de texto juraban que eran imposibles de sobrevivir. Eso no es solo una nota al pie de la prehistoria. Es un recordatorio de que la ciencia asentada muchas veces es simplemente una pregunta que nadie se ha atrevido a volver a hacer en mucho tiempo. En algún lugar ahí afuera, bajo otra autopista, dentro de otra cueva, enterrada en otra ribera, la próxima pieza de evidencia ya está esperando en la tierra, esperando a que alguien decida mirar hacia abajo, en lugar de simplemente aceptar el mapa que le entregaron. Si este tipo de historias, donde la versión oficial de la historia se enfrenta a quienes se atrevieron a cavar más profundo, literalmente, te apasionan, asegúrate de estar suscrito a WISE. Aquí buscamos los descubrimientos que no encajan en el relato oficial, y no nos conformamos con la respuesta fácil. Dale like, activa la campanita, suscríbete a WISE, y nos vemos en el próximo video.